teniendo problemas con el ingreso, pero esperemos que ya, creo que es su internet de él. ¿Vale? Entonces, por favor, que se conecten todos. Hasta ahorita pues tengo 16, 17 compañeros de los 25 que estamos en sala. Los demás, por favor, que se conecten. Vamos 18 compañeros. Ok. Aquí vamos 20. Faltan por ahí algunos más. Tenemos 20 compañeros. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar, ingenieros, ¿vale? La clase pasada ya calculamos el diámetro mínimo que va a soportar nuestro árbol de transmisión en el punto A. El valor del diámetro fue de 2.20 pulgadas. Nada más para recordarles que los datos prácticamente que tenemos nos dan o nos indican qué tipo de ecuación debemos usar para el diámetro que estamos analizando. Para nuestro caso en el punto A, pues no había momento de flexión, por lo que la torsión era la que producía la falla. Buscamos una fórmula que involucrara la torsión de resistencia de materiales, que fue la fórmula del esfuerzo cortante por torsión en barras sometidas a torsión. Es el tema de resistencia de materiales. Nos da esta ecuación y de esta ecuación identificamos bien cada uno de sus datos, que fue el diámetro sobre 2, que fue el radio, la distancia de la fibra más alejada con respecto al eje neutro, el momento polar de inercia, que también de ahí obtuvimos un diámetro, despejamos, hicimos todo este desglose de despeje, obtuvimos la fórmula y sustituimos datos. Como en nuestra ecuación teníamos una incógnita más que no teníamos de dónde obtener su resultado, nos tuvimos que apoyar de las teorías de fallas. Siempre que ustedes estén haciendo un diseño, pues ahora sí que de ingeniería, y en sus ecuaciones que les enseñaron de resistencia de materiales no, pues obtengan una incógnita más, y que esa incógnita sea una propiedad mecánica del material, como fue en este caso, pues se busca en las teorías de fallas cómo poder darle solución a este problema. Y en teoría de fallas nos fuimos al fenómeno que produce la falla, que fue el cortante. Nos fuimos al esfuerzo cortante de diseño de la teoría de von Mises, sustituimos su valor, nos dio el valor del esfuerzo cortante de diseño, que lo homologamos al esfuerzo cortante por torsión, sustituimos en la ecuación y pues nos dio el valor de 2.20 pulgadas. Eso fue lo que resultó de este problema, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a continuar, ingeniero, y saben, sigan, les voy a pedir que tengan a la mano su calculadora, sus apuntes, por favor, y las fórmulas, porque ahora las vamos a utilizar para el cálculo del diámetro en el punto B. Vamos a poner como título cálculo del diámetro en el punto B, y pues va montado un rodamiento. Así vamos a poner todo el título. Siempre identificar qué elemento va a ir montado al siguiente punto de análisis. Recuerden que los puntos de análisis son donde van montados elementos, ¿sale? Vamos a poner ese título, por favor. Y bueno, una vez que hayamos indicado el título, siempre y colocar los diagramas de cuerpo libre en los planos Y, Z y XZ. Aquí los puse en la parte de abajo, antes de, nada más se los quiero mostrar ahorita. Antes de mostrárselos, vamos a leer el párrafo de arriba, nada más que vayan ustedes haciendo sus anotaciones. Entonces, una vez que hayamos colocado el título, colocamos nuestros diagramas de cuerpo libre, ingenieros. También, a la par de los diagramas de cuerpo libre, pues vamos a clasificar un lugar para poner nuestra sección de datos, ¿sí? En este caso va a ser esta sección que les estoy sombreando. Aquí va a estar nuestra sección de datos, y también vamos a colocar un lugarcito para hacer nuestro dibujito, nuestro esquema. Importante todo esto hacerlo, ingenieros, porque es recuerden, estamos ya en un problema de diseño de ingeniería,
y pues no se nos debe pasar absolutamente ningún detalle y pues con esto no se nos pasa ningún detalle, ¿sale? Entonces, identificar que en los diagramas de cuerpo libre que tengo acá abajo, ingenieros, estamos ubicados en el punto B. Y en este punto B es donde está colocado un rodamiento que es el soporte, uno de los soportes de todo nuestro árbol de transmisión. En los dos diagramas, pues es el mismo punto B, nada más que en dos dimensiones distintas, pero son soportes, ¿ok? Y va un rodamiento. Entonces, para ello, pues para poder iniciar este análisis, pues vamos también a colocar nuestro dibujito, pero antes del dibujo, vamos primero a leer este primer párrafo, vamos a entenderlo y analizarlo. Y pues le voy a pedir, por favor, ahorita al ingeniero Dante Eduardo, ¿nos quieres leer, por favor, el párrafo? Profe. Dice, cuando un rodamiento está colocado en un punto entre dos elementos, como en el rodamiento del punto B, se recomienda para facilitar su futura instalación, disminuir un poco en el diseño del diámetro previo de AB del lado que se instalará este rodamiento y se justificará la reducción de este diámetro usando en el cálculo los valores de momentos flexionantes y momento de torsión más altos de los puntos críticos A y B, por lo que se llevarán cálculos viendo los diagramas de cuerpo libre del lado izquierdo del punto B izquierdo, entre paréntesis AB, y otro cálculo sobre B y del lado derecho del punto B derecho. Ok, muchas gracias, ingeniero. Vean, este análisis que estoy escribiendo en este párrafo, ingenieros, es exclusivo solamente de donde van rodamientos, ¿sí? Cuando vaya una gran polea, pues esto no se va a hacer. ¿Por qué? Porque como aquí lo dice cuando un rodamiento está colocado en un punto entre otros elementos, vean, me voy a los diagramas de cuerpo libre, y ubico mi punto B y veo que está un rodamiento y está ubicado entre dos elementos, entre el engrane A y el engrane C. Es el caso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces dice, como en el rodamiento en el punto B dice, se recomienda para facilitar su futura instalación, ¿sí? Disminuir un poco el diámetro, ¿sí? Bueno, disminuir un poco en el diseño el diámetro previo a su instalación. Y bueno, ahorita voy a hacer un poquito más grande aquí los diagramas de cuerpo libre para poder entender un poquito mejor esto. Aquí en este punto, ingenieros, vamos a colocar un rodamiento aquí. El mismo rodamiento pues va a ir en este otro punto, sale en el punto B. Entonces, para poder colocar un rodamiento, ingenieros, les quiero comentar que nosotros, ya cuando tengamos la flecha, si ustedes pueden ver mi pantalla, ahorita tengo aquí una flecha, ¿sí? Para poder colocar este rodamiento que está con su chumacera, o sea, su base es la chumacera, poderlo colocar en nuestro árbol de transmisión, pues se coloca con un deslizamiento, ¿sí? Lo deslizamos. Pero resulta que el rodamiento que ahorita estoy analizando lo voy a colocar hasta por acá, donde en una zona intermedia, ¿sí? Entre donde está el engrane que está en el extremo A y el engrane intermedio en C. Entonces, para poderlo colocar este rodamiento, tendría yo que deslizarlo 10 pulgadas, o un poquito tal vez menos de 10 pulgadas, deslizarlo para poderlo sujetar en el punto B. Un rodamiento se coloca, ingenieros, de esta forma, o sea, deslizándolo. Pero resulta que el rodamiento, para que pueda ejecutar su tarea de permitir que el árbol de transmisión gire libremente, se coloca el rodamiento con una presión, ¿sí? Con una pequeña presión. Normalmente, si ustedes les enseñaron bien en la materia de dibujo asistido por computadora, que realmente es dibujo mecánico, les debieron haber enseñado los aprietes en los rodamientos, en los huecos o juegos o aprietes. Y pues hay diferentes juegos y aprietes. Si hay juego pequeño, juego mediano y juego grande. Normalmente en un rodamiento se pone un juego pequeño. Bueno, el rodamiento como se tiene que poner con un cierto
con un cierto ajuste, así lo vamos a poner, ajustes como que se presionan, para poderlo colocar, esa presión, desde que ustedes van a instalarlo en este caso en un extremo, lo van a deslizar hacia algún punto intermedio del árbol, va a resultar que si ustedes lo quieren colocar con presión y deslizarlo así en la superficie del árbol, va a rayar esa superficie del árbol porque el rodamiento se coloca con presión, ¿sí? La va a rayar. ¿Y qué pasa si rayamos la superficie de nuestro árbol de transmisión? ¿Qué provocamos? ¿Se podría afectar el factor de acabado o de superficie? Exactamente. Le afectamos al factor de acabado, como dice, de superficie, pero realmente lo que hacemos es generar concentradores de esfuerzos con las rayaduras que le hagamos. Eso pues debilitaría la resistencia del material. Una de las prácticas que se hace, ingenieros, es utilizar herramientas para poder colocar herramientas como el rodamientos, como lo es un ignitor. Pero bueno, antes de ir al ignitor, como ingenieros tenemos que prever cómo vamos a instalar el rodamiento. Yo les pido que ahorita centren su atención aquí en los diagramas de cuerpo libre, nos ubicamos en el punto B y yo les preguntaría, ¿qué sería mejor y más fácil y más sencillo para instalar el rodamiento? Si lo deslizamos el rodamiento de izquierda a derecha o si lo deslizamos el rodamiento instalándolo de derecha a izquierda. ¿Qué sería mejor? De Para izquierda colocar a derecha, ¿no? de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque para empezar, el tramo es más reducido. Lo deslizaríamos un tramo más reducido. Ese es el punto número 1. Punto número 2, solamente si en algún momento el rodamiento se llegara a dañar, para poder reemplazarlo o darle un mantenimiento, pues solamente con desmontar el engrane A, podríamos desinstalar y volver a instalar el rodamiento en B. A que si nosotros queremos instalar el rodamiento en B deslizándolo de derecha a izquierda, pues tendríamos que recorrer un tramo más largo, no es lo mismo 10 pulgadas a 15 a 25 pulgadas, y aparte, pues tendríamos que quitar el rodamiento en el punto D y luego en el rodamiento en el punto C para que el rodamiento en B pues se pudiera ajustar, ¿sí? Entonces, eso sería más laborioso. Una práctica pues muy común es mejor utilizar el tramo más corto para evitar ese deslizamiento tan largo y que pudiera afectar a toda la superficie de nuestra flecha, ¿vale? Entonces, en este caso, como ingenieros, pues vamos a identificar que el rodamiento lo vamos a deslizar de izquierda a derecha, es lo mejor. Ese es un punto. Ahora, ya una vez que identifiquemos que va a ser de izquierda a derecha, pues nos vamos a dar cuenta que el rodamiento aproximadamente, la distancia de deslizamiento son de 10 pulgadas, ¿sí? Aproximadamente son 10 pulgadas. De alguna manera, pues es un tramo que tendríamos que estar deslizando el rodamiento a presión que podría rayarse. Hay varias maneras de poder colocar un rodamiento que no genere pues esas rayaduras en la superficie, ¿sí? Ya que pues si las genera, pues vamos a tener concentradores de esfuerzo. Una de las maneras con las que podemos lograr esa pues rayadura es con un aparato que se le llama ignitor para poder colocar los rodamientos. Si ustedes colocan un ignitor, entonces ese ignitor lo que hace es, a este rodamiento que les estoy mostrando en pantalla, el ignitor lo que hace es calentar nada más esta superficie, esta pista interna del rodamiento, ¿sí? Es lo que hace el ignitor, la calienta. ¿Y qué pasa cuando se calienta un material, ingenieros? ¿Qué pasa cuando calentamos un material? Se dilata. Se dilata y al dilatarse, pues podemos decir que se abre ese orificio del rodamiento para poderlo deslizar sin ninguna fricción en nuestro árbol y hasta lograrlo ajustar pues en la zona donde va a quedar ya como parte final el rodamiento, ¿sí?
Entonces, utilizando un ignitor, podríamos lograr deslizar el rodamiento desde el punto A hasta el punto B. Vean la figurita, el esquema que pues ahora estoy poniendo aquí, pues dibujamos nuestra configuración de nuestro árbol de transmisión. Y pues aquí les voy a poner, por decir aquí les voy a colocar realmente cómo debería quedar, o sea, al principio cómo pues sería la colocación de este rodamiento, que debería decir que este diámetro, aquí va a quedar el rodamiento en el punto B, ¿sale? Entonces, en el punto B, déjenme nada más aquí poderlo, a ver si no se me movieron las líneas, pero bueno, se supone que en el punto B, pues tendría que el diámetro tendría que iniciar desde el tope o desde el hombro del punto A, ¿sí? Desde su hombro hacia donde vaya a quedar como tope el punto B, ¿sale? Quedaría algo como lo que les estoy haciendo ahorita dibujado aquí en pantalla, ¿sale? Más o menos así el árbol de transmisión quedaría su diámetro. Desde el tope del punto A, vean que este tope está exactamente al espesor, con el espesor de nuestro engrane. Si yo les quiero mostrar el engrane, este es un engrane, ingenieros, vean en pantalla. El engrane, si yo lo volteo, tiene un espesor. Este espesor, pues es el espesor que le voy a poner aquí al punto A, ¿sí? Después de ese espesor, donde termina el espesor, pues coloco, para evitar el deslizamiento lateral derecho, acuérdense que le tuvimos que poner una diferencia de diámetros, un escalonamiento, ¿sale? Pues lo vamos a hacer también para el punto B, para que el rodamiento en el punto B tope en nuestro árbol de transmisión, le vamos a poner con nuestra flecha un hombro a la derecha, porque lo vamos a instalar de izquierda a derecha. Le ponemos una diferencia de diámetros que va a ser otro hombro, ¿sale? Colocamos así nuestra configuración. Esta sería nuestra configuración inicial del punto donde va el diámetro del punto B donde va colocado el rodamiento. Pero bueno, como un rodamiento, aquí le estamos evitando su deslizamiento lateral hasta donde se ajuste. Vean que el rodamiento también, ingenieros, tiene un espesor. El espesor del rodamiento, pues también lo voy a tomar en cuenta aquí en mi árbol, que es lo que les estoy marcando con la línea que está aquí vertical a esta otra línea vertical de aquí, o sea, aquí y estas dos líneas me están indicando el espesor del rodamiento y aquí va a ir el hombro. ¿Dónde van rodamientos, ingenieros? Bueno, para empezar, en nuestro dibujo, pues tendremos que poner chaflanes para generar menos concentración de esfuerzos y no terminemos, ingenieros, como el error que me cometieron aquí. Vean este árbol de transmisión y todos los chaflanes, aquí de hecho no pusieron chaflanes, todos terminan en esquinas puntiagudas. Si pueden observar aquí, pues terminan en esquinas puntiagudas, no le pusieron ningún chaflán. Esto genera una concentración de esfuerzos muy alta, ¿sí? ¿Qué hacemos para reducir esas concentraciones de esfuerzo para que no terminen en punta? Pues le ponemos chaflanes. Pero, ¿qué tipo de chaflán? Pues va a depender del elemento que vaya montado en el punto B. Entonces, pues, aquí yo les preguntaría, ¿qué chaflán recomiendan para colocar en el punto B donde va colocado un rodamiento? ¿Podría servir uno redondeado? A ver, chequen sus apuntes de los chaflanes, ingenieros. O sea, no, por eso lo digo, no, ahorita pues, no se lo estoy pidiendo tan de memoria en este punto, por eso les pido tener sus apuntes a la mano y vean sus apuntes y qué chaflán es el que se recomienda cuando vaya a un rodamiento. ¿Agudos? Un chaflán agudo, ¿sí? En este caso, ¿por qué el chaflán agudo? El chaflán agudo es un chaflán que tiene un chaflancito muy pequeñito, porque ahora vean el rodamiento, ingenieros, que estoy mostrándoles en pantalla. Y pues
bueno, lamentablemente aquí no se puede apreciar mucho, pero aquí en el filito de la pista interna, donde haría conectado el árbol con la pista, hay un pequeño chaflán. Les comento que más o menos el chaflán tiene a lo mucho 2 milímetros, ¿sí? Es un chaflán muy pequeñito, casi 2 milímetros. Llega, no pasa de 2 milímetros. Es un chaflán muy fino. Todos los rodamientos los fabrican así, todos, con chaflanes muy finos. Entonces, no nos dejan poner otro tipo, un chaflán redondeado que produciría menos concentración de esfuerzos. Pero si nosotros lo comparamos, ese chaflancito de 2 milímetros con una esquina puntiaguda, pues la esquina puntiaguda nos generaría un concentrador de esfuerzos extremadamente alto. Por eso mejor colocamos un chaflán agudo, aunque el chaflán agudo nos genera un concentrador de esfuerzos alto, pero es menor que si lo termináramos en esquina, ¿sale? Entonces aquí se recomendaría un chaflán agudo. ¿Y qué concentrador de esfuerzos tendría nuestro chaflán agudo? ¿Qué valor de concentración de esfuerzos, ingenieros? Es de 2.5 para uno agudo. Para un agudo, exactamente. Pues tendrá un concentrador de 2.5, ¿ok? Entonces, con esto, ingenieros, pues nos vamos a dar cuenta cómo vamos a instalar nuestro rodamiento de izquierda a derecha, que vamos a poner un hombro para que se ajuste el rodamiento y no pueda continuar deslizándose, ¿sí? Obviamente, pues un rodamiento se coloca bajo presión, muy poco va a producirse un deslizamiento, es muy raro, pero pues tenemos que evitarlo también para ajustarlo. Y bueno, ahora, al colocar este rodamiento, ingenieros, vean la superficie que tendríamos que deslizarlo, toda esta superficie que serían aproximadamente 10 pulgadas, desde el punto A hasta el punto B, que es donde entraría el rodamiento, pues casi son 10 pulgadas de deslizamiento, ¿sí? No, 10 pulgadas, si ustedes toman su regla, ingenieros, pues casi es la longitud de la regla, 10 pulgadas. Una regla tiene 12 pulgadas, todo este tramote son 10 pulgadas, en donde tendrían que deslizar su rodamiento 10 pulgadas, y si ustedes usan un ignitor donde calientan la superficie interna, pues esas 10 pulgadas, ¿qué pasa si por ahí de repente alguien les está diciendo, oye, ingeniero, pues es que voy a ir por las tortas, ¿de qué quieres tu torta, no? Y cuando el ingeniero que está instalando el rodamiento le dice, pues quiero una de jamón con, no sé, ahí con lechuga. Resulta que ese tiempo que invirtió en estar distrayéndose, se le enfrió el rodamiento y se le quedó amarrado a la mitad de la trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Pues tendríamos que, para poder colocar el rodamiento hacia su destino final, pues tendríamos que colocarle unos golpecitos ahí con un martillo de goma para que no se dañe el rodamiento, y pues eso va a generar rayaduras ahí en su pista, más bien en su superficie del árbol, ¿no? De la flecha, ¿no? Entonces, pues, para evitarnos, ingenieros, esos detalles, porque hay veces que no se pueden evitar y tendremos que ponerlos, pero un tip para poder evitar que, pues, en el ignitor se les vaya a enfriar por distraerse, ¿sí? Lo mejor que se puede hacer es que el diámetro que hay entre A y B, esta sección libre, donde no va a ir montado ningún elemento, hagamos un diámetro más pequeñito, ¿sí? La quitemos, o sea, yo voy a hacer esta sección con un diámetro más pequeñito, y que quedaría nuestra configuración como lo que están viendo aquí, ¿sí? Este diámetro más pequeñito. Así estoy diseñando ahorita mi sección del punto A hasta el punto B, con este tip que les digo, solamente cuando haya rodamientos. Cuando haya catarinas, cuando haya engranes, cuando haya poleas, no es necesario, porque un engrane, ingenieros, vean este engrane, pues normalmente siempre se coloca con un juego, siempre se maneja con un juego, y es muy fácil instalarlo. Con ese pequeño juego no raya la superficie, con ese juego es suficiente, y la cuña es la que va a permitir que gire el engrane junto con el árbol de transmisión.
Ahí con engranes, poleas y catarinas, pues no pasaría ese problema, ¿sí? Esto solamente es para rodamientos. Entonces, al hacer más pequeñito pero pequeñito les estoy diciendo que unas fracciones pues de pulgada, o de milímetros, dependiendo del sistema de unidades que estén utilizando, son fracciones más pequeñas, no crean que se le van a bajar una pulgada completa aquí a la diferencia. Exagerando un cuarto de pulgada, exagerando, ¿sí? Sí, me explico, ingeniero, ¿sí me escuchan? Porque creo que de aquí ya me estaba fallando el internet. ¿Me escuchan? Ok, sí, es que me estaba fallando el internet, perdón. Bueno, entonces, ingenieros, hacemos este diámetro más pequeñito solamente en la configuración, pero tenemos que justificarlo matemáticamente. Y para poder calcular, pues, el diámetro en el punto B, pues vamos a tener que calcular el diámetro en el punto B, donde va a ir montado el rodamiento, y un diámetro entre A y B. Vamos a hacer dos análisis, pero vámonos en orden. Vamos con el análisis del diámetro en el punto B. Esto nada más era explicarles lo que nos dice aquí este párrafo, ¿sale? Lo que este párrafo nos decía. Entonces, pues vámonos por partes. Primero vamos a analizar el diámetro en el punto B, donde va a ir montado el rodamiento. A ese diámetro, yo le puse aquí diámetro lado derecho, ¿sí? Del punto B. Pero si usted le quiere poner B donde va montado el rodamiento, pues también es válido, porque es exactamente aquí está montado el rodamiento. Vamos a calcular ese diámetro. Y para poderlo calcular, ingenieros, pues nos vamos a los diagramas de cuerpo libre y pues una vez obtenida nuestra figurita, pues vamos a copiar, pues, qué datos tenemos que podrían afectar y que podrían producir una falla en el punto B. Pero antes que eso, se me olvidó, ingenieros, ponerles que cuando nosotros disminuyamos el diámetro entre A y B, pues lo que va a pasar es que se va a producir una diferencia de diámetros, un escalonamiento. Y tenemos que colocar un chaflán, ¿sí? Pero el chaflán que vamos a colocar aquí, como no va a ir ningún elemento montado entre A y B, podemos colocar un chaflán redondeado, bien redondeado, ¿sí? Para que no generemos tanto concentración de esfuerzo. A diferencia del punto B, que ahí no podíamos poner un chaflán bien redondeado, entre el punto A y el punto B sí. Entonces colocamos un chaflán bien redondeado y su factor de concentración de esfuerzos creo que era de 1.5, ahí está, 1.5, ¿sale? Ahora, como tip nada más antes de dar los datos, como aquí entre la sección entre A y B no va nada montado, ingenieros, ustedes como ingenieros diseñadores pueden apoyarse de una configuración que termine en esquina, como ahorita lo que les voy a poner aquí en su, nada más como un pequeño dibujito que termine en esquina su, ahí está. Y como que termine, perdón, como si fuera un conito, un cono. Así podría quedar su configuración. Vean, ingenieros, aquí podría quedar como si fuera un cono. ¿Ya vieron? Este conito ayuda a disminuir los concentradores de esfuerzo. De hecho, más que el chaflán de bordes redondeados. Pero aunque ustedes pongan esta configuración, en los cálculos sí hay que ponerle este factor mínimo, ¿sí? El factor de bordes redondeados, el concentrador, ¿sale? Pero pueden hacerlo así también, ¿eh? Es una práctica que también se puede poner y podemos apoyarnos para reducir los concentradores de esfuerzo, ¿sale? Yo no se los puse así, pero puede quedar así, ¿sale? Pues nada más son tips que les pongo, los voy a quitar, pero pueden quedar así también su configuración, ¿ok? Pero solamente en los puntos donde no van elementos montados, ¿sale? Porque si va un elemento montado, ya eso no se puede hacer porque no se podría montar el elemento, ¿ok? Bueno, entonces, continúo con los datos y pongo mi sección de datos del punto B donde está montado el rodamiento. Y en el punto B, ustedes díganme los diagramas de cuerpo libre. Tengo momento de flexión. Acuérdense que los voy a colocar en un orden jerárquico. Y el primer
primer causa que produciría falla sería la flexión. Y la flexión está relacionada con el momento flector. Entonces, tenemos momento flector en el punto B. ¿Cuánto vale el momento flector del punto B, ingenieros? Sería de 21,000 libras pulgada, ¿no? No. Sería el momento flector resultante el que vamos a representar en el punto B. Acuérdense. ¿Cuánto vale el momento flector resultante? Es de 22,347. Exactamente, sería 22,000, que sería la raíz cuadrada de los momentos flectores al cuadrado. ¿Se acuerdan? Entonces, el momento flector al cuadrado del plano YZ, ¿sí? Más el momento flector al cuadrado del plano XZ, pues nos van a dar el momento flector resultante y sus magnitudes son de 21,000 libras por pulgada en el YZ, momento de YZ en el punto B, y en el punto B, en el plano XZ, sería de 7,643 libras por pulgada. Y eso, pues de hecho ya lo habíamos calculado cuando propusimos un diámetro hace tiempo de 22,347,73 libras por pulgada. ¿Sale? Tenga mucho cuidado porque son momentos de flexión, son componentes rectangulares y tenemos que calcular su resultante. ¿Sale? Salud, ingeniera Claudia. Gracias. Pues una vez que hayamos identificado los momentos de flexión, ingenieros, vean que sí hay momentos de flexión en el punto B, vámonos con la siguiente causa que podría producir una falla. Y yo les pregunto, ¿tenemos en el punto B par de torsión? ¿Cuánto vale? Sí, ahí sí sería la de 21,000, ¿no? Exactamente, aquí sí sería de 21,000 libras por pulgada. Aquí, y lo colocamos, ingenieros, 21,000. Es el segundo punto que hay falla. Vean que ya con estos dos casos ya tengo dos esfuerzos en el mismo punto de análisis. Y eso ya me genera esfuerzos combinados. ¿Sale? Esfuerzos en dos dimensiones. Pero bueno, vámonos con la siguiente causa que produciría una falla, y sería también la fuerza cortante vertical. Y la fuerza cortante vertical es una fuerza cortante interna, acuérdense, interna. ¿Y quién produce esa fuerza cortante vertical interna? Las fuerzas externas, que en este caso sería la reacción en el punto B, pero de ambos planos. Entonces, ¿a qué sería igual la resultante de la fuerza cortante vertical, ingenieros? En el punto B. ¿A qué es igual? Es de 2,234. Va a ser el valor, obviamente, va a ser otra vez la raíz cuadrada de las fuerzas cortantes en cada plano al cuadrado, y pues nos da, aquí yo les pregunto si es 2,538,47, es lo que me da, ingeniero, no sé, creo que usted me dio otro valor. Sí, es que ahí en la fórmula dice 305 y es de 764 Ah, por el sí, plano XZ. sí, perdón. Ajá, otro punto, qué bueno que la observación. En el caso de las fuerzas cortantes, para el caso nada más, si se dan cuenta, en los planos, en el punto B, tengo fuerzas cortantes a la izquierda y tengo fuerzas cortantes a la derecha, pero aquí hay un cambio de fuerza cortante, ¿sale? Lo que pasa es que como yo estoy analizando el punto B y como aquí les puse yo del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho, entonces estoy analizando las fuerzas cortantes que se encuentran en el lado derecho, en cada plano, ¿sí? Por eso les puse aquí lado derecho, para ubicar, ¿vale? Serían los casos de este punto B. Es que es un caso especial por el elemento, ¿no? Que se está surgiendo ahí. Entonces, pues esto sería la fuerza cortante resultante, ¿ok? Bueno, una vez que ya identificamos las causas que producirían la falla, vámonos con el factor de concentración de esfuerzos en el lugar donde está montado o donde va a estar montado el rodamiento. ¿Y qué factor de concentración de esfuerzos predomina? El de 2,5, ¿no?
Pues el de 2.5 es el único que hay, porque un rodamiento no se coloca en una cuña, porque se colocan a presión. Entonces, no se ponen cuña en los rodamientos, solamente se coloca una presión, y lo único que podría, la única discontinuidad que hay en donde se coloca un rodamiento sería el chaflán, ¿sale? El chaflán que le vamos a colocar ahí, que es un chaflán agudo. Entonces, eso es el que predomina. El chaflán agudo es el concentrador de esfuerzos que predomina para la sección del punto B del lado derecho, ¿sale? Ahora, quiero comentarles, ingenieros, que con el chaflán que nosotros estamos, más bien con el hombro que estamos colocando hacia la derecha en el rodamiento, estamos evitando el deslizamiento lateral hacia la derecha. Y pues aquí quiero hacerles ver que en todos los elementos que coloquemos, debemos evitar sus deslizamientos laterales hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia ambos lados, así como lo hicimos en el punto A. Entonces, en el punto B, esto que ustedes, lo que estamos dibujando en el punto B, recuerden, es el espesor del rodamiento. Este rodamiento que les estoy mostrando ahorita en pantalla tiene un espesor. Este espesor es lo que estoy colocando ahí en el punto B. Entonces, después de ese espesor, ingenieros, podría ser que a la parte izquierda, para evitar su deslizamiento hacia la izquierda del rodamiento, podríamos colocar otra ranura para anillo de sujeción, ¿sí? Se podría colocar y con ello sujetamos el rodamiento y ya no se va a deslizar para ningún lado. Pero yo les había comentado cuando veíamos concentradores de esfuerzos, que la ranura de anillo de sujeción es la discontinuidad geométrica que genera el concentrador más alto que hay. Y hay que evitarlo lo más que se pueda. ¿Cómo podríamos evitarlo aquí para evitar el deslizamiento lateral hacia la izquierda del rodamiento? Les voy a pasar el tip, este es otro tip. Cuando haya rodamientos, imagínense y proyecten el siguiente rodamiento. ¿Dónde está el otro rodamiento, ingenieros? ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿En qué punto está el otro rodamiento? En el Z. No Z, sino en el punto D. Es punto D. Sí, me parece Perdón, que es cierto, el punto D, sí, sí. punto D. Está en el punto D el otro rodamiento. Vean dónde está en el extremo derecho el otro rodamiento. Y pues les voy a mostrar otra vez. Tengo aquí mi flecha, vean, y voy a colocar el rodamiento que estoy diseñando. Imagínense que es mi mano izquierda aquí, ¿sí? Y el otro rodamiento lo voy a colocar en el extremo. ¿Y cómo lo voy a colocar, ingenieros? Lo más fácil, pues, es colocarlo de derecha a izquierda, como lo estoy haciendo aquí, ¿sí? Si ustedes lo colocan del otro rodamiento, ahora sí que contrario al primero, de derecha a izquierda, vean que le estoy colocando aquí al extremo de esta flecha un hombro, una diferencia de diámetros, un hombro. Si este hombro es contrario al hombro de donde está el rodamiento que estoy analizando, vean los hombros si son contrarios, eso va a hacer que los dos rodamientos sostengan a la flecha y no se deslicen lateralmente, porque el rodamiento a la derecha va a evitar que se deslice hacia la derecha la flecha. Y el rodamiento hacia la izquierda, que sería esta manita que estoy moviendo, va a evitar que el rodamiento, que la flecha se deslice hacia la izquierda. Y como los rodamientos se colocan en elementos estructurales, por ejemplo, esta chumacera, el rodamiento es lo que está dentro y la chumacera es lo que está afuera. Esta chumacera se sostiene, vean, aquí tiene en su base tiene unos orificios en donde se le colocan los tornillos que se van a fijar a una estructura, a una base fija. Y eso va a lograr que pues no se estén deslizando los rodamientos, ingenieros. Con eso, o sea, si proyectamos que los dos rodamientos van a estar con hombros contrarios para evitar ese deslizamiento, ya con eso eliminamos las ranuras de anillo de sujeción.
Pero eso solamente se puede hacer en rodamientos, no lo podemos hacer en catarinas, ni en poleas, ni en engranes. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro, ingenieros? Bueno, perfecto. entonces, al configurar este hombro en el lado izquierdo del punto B y ya al no colocar ya ranuras para anillo, porque ya nos dimos cuenta que el otro rodamiento lo podemos colocar con ese hombro contrario, pues ya evitamos esa ranura para anillo. Nos la evitamos y generamos menos concentración de esfuerzos, ¿ok? Y bueno, ya con esto, ingenieros, tenemos los datos del diámetro del punto B. Pues aquí le puse el lado derecho, pero es sobre donde está montado el rodamiento. Y ahora, con estos datos que tengo, ingenieros, vean, con estos datos que tenemos, ¿qué ecuación tendría que utilizar para poder calcular el diámetro mínimo en este punto B? Debe ser una ecuación que tenga todos los elementos que veo aquí, o casi todos, ¿no? Porque tengo esfuerzos combinados en 3 dimensiones y fatiga aparte, y que el par de torsión pues es constante. Tengo fatiga por flexión y par de torsión constante. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí en estos datos? ¿Qué ecuación usaría para calcular el diámetro mínimo, ingenieros? ¿Podría ser la misma de la otra vez? La misma de la vez pasada, les voy a poner, aquí está. Esta es la misma de la vez pasada, pero esta la usamos porque solamente en los datos había torsión, lo que produciera la falla de la torsión, porque la flexión era 0. En este caso no es el mismo, o sea, en el punto B no tenemos el mismo caso. No puede ser la misma, porque tenemos, vean, tenemos flexión que vale 22,000 y tantos, torsión que vale 21,000 y aparte fuerza cortante. Tenemos 3 casos. Y luego aparte, pues el concentrador para rematar. ¿Cuál? Exactamente. Esa ecuación que el ingeniero Nayeli nos está indicando, ingenieros, es la ecuación para calcular el diámetro mínimo en árboles y flechas de transmisión de potencia cuando la flexión sea por fatiga o repetida e invertida y la torsión sea constante. Quiere decir que tenemos los dos casos y esos dos casos están aquí, flexión y torsión, ¿sí? Esa ecuación se utiliza cuando el análisis es dinámico, porque esta flexión que están viendo aquí, la pieza está dando vueltas, y esta flexión es una flexión que produce esfuerzos normales por flexión positivos y negativos, porque está girando el árbol, ya es dinámica. Esa ecuación que el ingeniero Nayeli nos acaba de dictar es una ecuación donde ya hay esfuerzos combinados y que está por fatiga y que está girando el árbol de transmisión. Esa es la que vamos a utilizar para el cálculo del rodamiento del diámetro en el punto B. Y es esta ecuación que está aquí, ingenieros. ¿Sí? ¿Esta es la ecuación, ingeniero Nayeli? ¿Es correcta? Es esta, ¿verdad? Esta es la ecuación, ingenieros. Entonces, cuando tengamos todos los casos que podrían, o las causas que podrían producir falla, momento de flexión, par de torsión, fuerza cortante, o mejor usen esta ecuación. Esta es la buena para esos casos. Otra no les recomiendo porque no estaría incluyendo todos los casos. ¿Sí? Esta es la ecuación. Y ahora pues vamos a sustituir los valores, ingenieros, de esta ecuación. ¿Cuánto vale qué era n? ¿Se acuerdan qué era n? Factor de diseño, y para nuestro caso, ¿de cuánto fue?
De 3, creo. De 3, exactamente. N pues vale 3. Vamos a poner 3, ahí está. Ahora, ¿cuánto? Bueno, pi es constante. ¿Cuánto vale el concentrador de esfuerzos que predominó en el punto B? 2.5. 2.5, exactamente. Ahí está, 2.5. ¿Cuánto vale el momento de flexión resultante en el punto B? 22.347.73. Ahí está. ¿Cuánto vale el límite de resistencia a la fatiga del material que vamos a usar? Acuérdense Era, que es un dato. era ¿Perdón? el de 20.245.93. Sí, así es el límite de resistencia a la fatiga real. Exactamente, ingeniero. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que este dato es una propiedad mecánica del material que ya lo determinamos anteriormente también. ¿Cuánto vale el par de torsión constante constante para el punto B? ¿Cuánto vale? 21.000. No, 21. 21.000. Así, 21.000. 21.000 Sí, grados. 21.000, está bien. 21.000. ¿Y cuánto vale la resistencia a la fluencia del material? Otra propiedad mecánica que ya determinamos. Creo que era 83.000. 83.000 exactamente. Ahí está, ingenieros. 83.000. Ya tenemos todos los datos. Ya vieron que esta ecuación se ve muy largota, pero al identificar los datos, pues ya es fácil, ¿no? Entonces, pues resuelvan la ecuación, ingenieros. ¿Cuánto nos da el diámetro? Aquí ya les puse unos datos. A mí me dio de 4.38. No sé si esté bien. Más o menos da 4 y tantos, sí. A ver los demás, ingenieros. Ahí está. Los demás, pues nos tiene que dar 4.38 aproximado. ¿Vale? Este es el diámetro mínimo que podemos utilizar en el punto B donde va instalado el rodamiento. ¿Vale? ¿Queda claro, ingenieros? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Por ahora ninguna, profe. Ok. Entonces, ingenieros, pues esta es la manera en la que se tuvo que calcular el diámetro en el punto B. Entonces, si nosotros nos vamos al esquemita de arriba, de hecho voy a hacer un poquito más pequeñita la página para que se vea el esquema de arriba. Ahí está. El diámetro en el punto B debe medir como mínimo 4.38. Más adelante vamos a ajustar estos diámetros a estandarizarlos porque no podemos dejarlo de 4.38. Lo vamos a estandarizar, pero la estandarización se hace con diámetros arriba de este valor. ¿Sí? La estandarización va a depender del rodamiento, del fabricante de rodamientos. Tenemos que buscar el catálogo de rodamientos y el diámetro que tenga el fabricante, pues ese es el que tendríamos que poner aquí. O sea, aquí el que domina el diámetro, aparte del cálculo, pues será el fabricante de rodamientos. ¿Sí? Ese nos va a decir cómo estandarizarlo, hasta qué valor estandarizarlo. ¿Vale?
Entonces, lo único que quiero que vean de este análisis del diámetro del punto B es que los datos, la sección de datos, ingenieros, es la que nos dice qué ecuación vamos a usar. Si hay momento de flexión, como fue en este caso, si hay torsión, pues luego se van a dar cuenta que usamos esta fórmula. Pero en el problema del inciso A, no teníamos flexión, por eso no es necesario utilizar esta fórmula. Y yo no les voy a recomendar usar esta fórmula cuando no haya momento de flexión, o puede ser que sí haya momento de flexión, pero tampoco haya par de torsión. Cualquiera de estos dos datos, si no los tenemos en el punto de análisis, no usen esta fórmula, por favor. ¿Sale? No la usen. Si ustedes van al libro MOD, como nos comentó pues hace rato ¿quién fue el ingeniero Nayeli? MOD les muestra el procedimiento donde se utiliza para toda esta fórmula. Ahí es donde nosotros le vamos no vamos como que a seguir todas esas indicaciones, porque se hacen independientes, más bien se hacen ustedes dependientes de esa ecuación, y muchas veces esa ecuación los puede llegar a errores cuando no hay otra causa como la torsión o la flexión, les puede llegar a cometer errores. Por eso yo prefiero utilizar la fórmula que le corresponde a ese punto y nada más, ¿sale? Entonces, bueno, ya calculamos el diámetro en el punto B, pero como lo habíamos indicado acá en el párrafo, ingenieros, nos dice que cuando un rodamiento está colocado en un punto entre dos elementos, entre dos, porque tenemos el punto A y el punto C, ahí está entre dos elementos, dice, como el rodamiento en el punto B, dice, se recomienda para facilitar su futura instalación disminuir un poco el diseño del diámetro previo. Y el diámetro previo a B, pues lo vamos a llamar como diámetro AB, ¿sale? Esta seccioncita es el diámetro AB, esta sección, ¿sale? Y nos dice, del lado que se instalará el rodamiento, y se justificará, o sea, este diámetro AB, se justificará su reducción usando en el cálculo los valores de momentos flexionantes y momentos de torsión más altos entre los puntos críticos A y B, ¿sí? Ahora, para poder calcular el diámetro entre A y B, nos dice aquí que usemos, nos vamos a los diagramas de cuerpo libre que están acá abajito, aquí están los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Aquí están, y yo les pregunto, de estos dos diagramas de cuerpo libre, ¿dónde está el punto más crítico? ¿En el punto A o en el punto B? Díganme ustedes. ¿Dónde están los casos más críticos de una falla, que podrían producir una falla? ¿En qué punto? El punto B. B. En el punto B, exactamente. Entonces, lo que nos dice aquí la nota es que entonces, para calcular el diámetro entre A y B, usemos, o sea, hagamos nuestra sección de datos, vamos a hacer nuestra sección de datos, pero en nuestra sección de datos, lo voy a poner acá abajo, vean, los datos más críticos del lado izquierdo o del diámetro A y B, los datos más críticos son los valores del punto B, son los mismos, los voy a repetir. El momento de flexión es el mismo, el par de torsión pues es el mismo, ¿sí? Y la fuerza cortante vertical, estoy en el lado izquierdo, ingenieros, vean, la fuerza cortante vertical ya no va a ser la misma que usamos acá en el paso anterior, sino que si nosotros nos vamos a los diagramas de cuerpo libre, a la izquierda la fuerza cortante es de 21,000 libras, aquí sí es de 21,000 libras, vean que a la derecha fue de 2,520 libras, ¿sí? Perdón, aquí fue de 2,100 y arriba fue de 2,520. En el otro diagrama, a la izquierda es de 764 libras y a la derecha es de 305 libras, como lo usamos aquí. Es lo único que va a cambiar en este punto, pero en fin, vamos a pensar que ustedes ahí digan, no, pero es que yo ahí me confundo con la fuerza cortante. Pues seguimos analizando estos datos y vean que los primeros que producen la falla va a ser la flexión y la torsión,
¿sí? La fuerza cortante vertical es la última que produciría la falla y si se dan cuenta aquí no estamos usando en las ecuaciones ni la involucramos por el momento. Cuando están estos dos primeros, si hay valores en el momento de flexión y el par de torsión, entonces ya ni pelamos la fuerza cortante vertical porque es la última que produciría una falla. Y bueno, hago nuestro diagrama, aquí vuelvo a repetir el diagrama de cuerpo libre, bueno, nuestro esquema, perdón, nuestro esquema de nuestra figura. Y pues bueno, en nuestro esquema de la figura vuelvo a pasar los datos que ya teníamos. Vean, paso los datos que ya teníamos, que entre el escalonamiento entre la sección AB y el punto B, pues voy a colocar un chaflán de bordes redondeados para generar un concentrador de esfuerzos muy pequeño, ¿sí? Y yo les pregunto entonces, de todo este análisis, ¿qué diferencia tendría este análisis del anterior? Que acabamos de calcular dónde va a ir el rodamiento. Que la ¿Qué fuerza ecuación cortante usaría? resultado es diferente. Ajá. ¿Qué ecuación utilizarían en este caso? ¿Qué ecuación, ingeniero? Exactamente, es la misma. Vamos a usar la misma que utilizamos acá arriba. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? El factor de concentración. El factor de concentración de esfuerzos, que para el lado izquierdo, pues vamos a usar el factor de chaflán de bordes bien redondeados. ¿Sale? Entonces, para estas condiciones, usamos la misma fórmula, como me están diciendo, pues las condiciones más críticas, donde hay flexión y torsión, flexión invertida y repetida y torsión constante, y sustituimos los valores, y la única diferencia es que el factor de concentración de esfuerzos KT ya no va a ser de 2.5, sino va a ser de 1.5. Ahí está. ¿Sale? Lo voy a hacer un poquito más grande. No sé si ahí ya se vea mejor. Y pues denme el valor del diámetro del punto B al lado izquierdo. Me da de 3.7. Muy bien, entonces pues sustituyendo estos valores, me dicen que el valor es de 3.71, ¿ok? Este es el valor del diámetro que como mínimo tendríamos entre A y B. No quiere decir que ese diámetro va a quedar, ese es un valor mínimo que si a ustedes se les llega a pasar, pues que no pase de ese, no sea menor a este el diámetro cuando maquinen, ¿sí? Cuando maquinen la flecha. Pero lo que vamos a hacer en la realidad es acercarnos más al diámetro de B, nada más tiene que ser muy poquito la diferencia, no necesitamos que sea tanto, ¿sale? Pero de manera de cálculos de ingeniería, aquí está justificado el valor mínimo, ¿sale? ¿Sí queda claro, ingenieros? ¿Sí? No sé qué duda tengan sobre esto, ingenieros. ¿No? ¿No hay dudas? Recuerden que estos dos análisis solamente se hacen cuando haya rodamientos, ¿sale? Siempre que haya un rodamiento intermedio siempre analícenlo así, siempre. Cuando haya rodamiento intermedio. Cuando el rodamiento esté en el extremo, como en el caso del otro rodamiento, pues no le vamos a hacer esto, ¿sí? Si el rodamiento está en los extremos, pues no es necesario hacer tanto, como dirían, tanto argüende, ¿no? Díselo. Ok, bueno, entonces, vean que la figura que les estoy haciendo, igual estoy utilizando técnicas de dibujo, su contorno es con una línea más gruesa, le estoy indicando una línea, el eje neutro, que es importantísimo para este dibujo, porque si ustedes no lo ponen el eje neutro, entonces me están diciendo que están dibujando una placa y no una flecha para un árbol o un árbol de transmisión de potencia,
Entonces es importantísimo. Vean que en cada vez que hago el dibujo estoy incrementándole una sección, o sea, no estoy poniendo solo la sección de análisis, sino que estoy solo incrementando cada vez las secciones. Así lo quiero en el examen, ingenieros. ¿Sí? Así. ¿Ok? Entonces, ¿podemos continuar? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues vamos a continuar entonces. Pues continuamos, ingenieros, que bueno, aquí les puse nada más una nota para que más adelante, cuando concluyamos este problema, lo puedan revisar y estudiar. Nos dice, observe que el diámetro BD del lado derecho, donde está montado el rodamiento, será más grande que el del lado izquierdo, el cual proporciona un hombro para el rodamiento y evitar algún deslizamiento lateral. El diámetro real final se especificará una vez que concluye el análisis pues este análisis de tensión y después se selecciona el rodamiento en el punto B. El catálogo del fabricante del rodamiento especificará el diámetro mínimo aceptable a la derecha del cojinete para proporcionar un hombro adecuado contra el cual asentará el rodamiento. Es lo que les acabo de decir. Al final de cuentas, estandarizaremos estos diámetros y el que nos va a decir qué diámetro vamos a usar como final va a ser el catálogo de rodamientos. ¿Sí? ¿Sale? Pero eso lo vamos a ver al final que terminemos esto. Vámonos con el siguiente punto. Y vámonos con el cálculo del diámetro en el punto C. Pongan como título cálculo del diámetro en el punto C. Y en el punto C está montado otro engrane, que es un engrane de dientes rectos, ingenieros. Vamos a poner ese título importante. Colocar todos estos datos. Si ustedes no me ponen qué elemento va montado ahí, pues les voy a poner incompleta pues el desarrollo del cálculo, porque es importante que me indiquen qué elemento, porque el elemento que coloquen es el que define el concentrador de esfuerzos que predomina. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, pues vamos con ese caso. Continuemos. Colocamos pues en este caso el título. Como siguiente caso, ingenieros, una vez colocado el título, también colocamos los diagramas de cuerpo libre. De hecho, esos los tengo acá abajito, nada más que los estoy poniendo aquí donde están las ecuaciones, pero se colocan los diagramas de cuerpo libre. Vamos a colocar también nuestra sección de datos, pero destinamos un espacio para continuar con nuestro dibujo, nuestro esquema, porque nuestro esquema es el que nos va a definir los concentradores de esfuerzo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver nuestro esquema. Dibujamos otra vez nuestro esquema, nuestra sección. Dibujamos la sección del punto A, dibujamos ya la sección final del punto B y me voy hasta la sección del punto C. Vean que estoy de izquierda a derecha, ingenieros. Vean cómo estoy. Entonces, me voy a dar cuenta que en los diagramas de cuerpo libre, si ustedes los tienen ahí a la mano, entre el punto B y el punto C hay una distancia, creo que eran 15 pulgadas, ¿sí? Una distancia de 15 pulgadas. Entre esa distancia de 15 pulgadas, como no hay ningún elemento montado entre B y C, aquí le estoy como que dejando pendiente con este corte, le estoy indicando con este corte que aquí es más largo esa distancia, porque son 15 pulgadas. Es la distancia más larga que hay entre dos elementos en nuestro árbol de transmisión. ¿Sí? Entonces, le estoy indicando aquí que nada más hay un corte, porque como no hay nada, no voy a analizar ahorita, por el momento, no voy a analizar ese diámetro entre B y C, pero sí voy a analizar el diámetro de C, donde va a ir colocado nuestro engrane. Y para esto, ingenieros, nos vamos a ir a los diagramas de cuerpo libre en el punto C. Me voy a ir al diagramita de arriba que está más, pensé que estaba más cerquita, pero ya me voy aquí a este diagrama. Y en el punto C voy a poner el diagrama y vamos a marcar el punto C. ¿Sale? Aquí va colocado un engrane. Para poder colocar el engrane, ¿cómo lo colocarían más fácil? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Aquí va a ser de derecha a izquierda porque de derecha a izquierda sería el tramo más corto. Así lo vamos a colocar.
Al decir que lo vamos a colocar de derecha a izquierda es porque cuando coloquemos el engrane en el punto C, yo le tengo que poner un tope para que el engrane se fije en el punto donde yo quiero que esté fijado. ¿Y cómo logro ese tope, ingenieros? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro el tope para que el engrane no se continúe hacia la izquierda? ¿Con una diferencia de diámetros? Exactamente, con una diferencia de diámetros. Colocamos una diferencia de diámetros como lo hacemos aquí en la figurita. Aquí está bien. Aquí está la diferencia, pero vean, lo estoy colocando a la izquierda porque el engrane lo voy a colocar de derecha a izquierda, como me lo dijeron, que sería la parte, el tramo más corto. ¿Sale? Entonces, coloco la diferencia de diámetros, ingenieros, pero esa diferencia de diámetros me genera un chaflán. ¿Sí? Vean, me genera un chaflán. ¿Qué chaflán ustedes recomiendan aquí que va a ir colocado un engrane? ¿Qué chaflán, ingeniero Rubén Campos? Uno agudo para que el concentrador de esfuerzos no sea tan grande. El chaflán agudo me genera un concentrador de esfuerzos grande. Sería el redondeado, ¿sale? Revisen bien los apuntes, ingeniero Rubén. Ahí en los apuntes habíamos indicado que el agudo solamente se pone donde van rodamientos, ¿sale? El redondeado, donde vayan engranes, catarinas, poleas, acoplamientos, ¿sale? Entonces colocamos un chaflán redondeado. ¿Qué concentrador de esfuerzos me da el chaflán redondeado? ¿Qué concentrador, ingenieros? Es de 1.5. Exactamente, de 1.5. De una vez lo colocamos aquí en nuestra figurita, ¿sale? 1.5, ahí está. Ahora, ya nos dimos cuenta que tenemos que colocar un chaflán, un hombro para ajustar hasta ahí nuestro engrane, para que no se siga, ¿no? Y para detenerlo. De otra manera, si no colocamos una diferencia de diámetros, no hacemos un escalonamiento ahí, ingenieros, la otra forma es con una ranura para anillo de sujeción. Pero recuerden que la ranura de anillo de sujeción genera una concentración de esfuerzos muy alta, ¿sí? Y pues si la podemos evitar, evítenla. Si no se puede, pues no nos va a quedar de otra, ¿sale? Ok, entonces al menos ahorita a la izquierda ya logramos pues detener nuestro engrane y no generar un concentrador de esfuerzos alto. Vamos con lo siguiente, ingenieros. Ahora, en el punto C tenemos que colocar pues otro engrane, y para que ese engranito que vayamos a colocar en el punto C, si este engranito pueda transmitir movimiento, recuerden que en el punto C la flecha es la que le transmite movimiento al engrane C, ¿sí? Acuérdense. Entonces, ¿cómo lo logra? Mediante una cuña, y para colocar esa cuña pues tendremos que colocar su cuñero. ¿Vale? Aquí el cuñero. Le dibujamos su cuñero a nuestro dibujo, ya con técnica de dibujo mecánico, ¿sí? Le dibujamos su cuñero. Y otro punto, otro detalle que quiero que vean, ingenieros, que se me olvidó decirles cuando hicimos el cuñero en el punto A, ¿sí? Es que nos dicen, cuando nosotros leímos los criterios, y me voy a los criterios para hacer el cálculo, aquí. Nos dice... Vean, aquí qué nos dice, ingenieros. Si me lo quiere leer, por favor, ingeniero Enrique Monroy. Cuando sea necesario agregar un cuñero, este debe terminar antes de que empiece el chaflán del hombro. ¿Ya vieron? Vean bien eso, ingenieros, que cuando tengamos que colocar un cuñero, vamos a terminarlo antes que empiece el chaflán de hombro. O sea, ¿qué explica esto? En el punto A, vean, aquí tengo en el primer punto A, el chaflán del hombro es este. Vean dónde lo concluyo el cuñero o dónde lo coloco. ¿Ya vieron? Antes de que, o sea, no lo coloco hasta la esquina, sino que donde termina el chaflán del hombro. ¿Ya vieron? ¿Sí? En el siguiente punto, o donde va el cuñero, pues es en el punto C, porque en el punto B no hay cuñero.
y tengo que colocarlo donde esté terminando el chaflán del hombro, ¿ya vieron? O donde inicie el chaflán del hombro, también podría ser, ¿no? O sea, en su línea horizontal. Vean, ¿sí se entiende, ingenieros? Si ustedes se pasan, van a generar un concentrador de esfuerzos muy alto, es lo que va a pasar, ¿sí? Por eso siempre se recomienda que sea antes de que inicien el chaflán del hombro, y vean así lo que colocan. Ahora, este cuñero que vamos a colocar, que va a ser un cuñero que está en un elemento en una zona intermedia, pues ¿qué tipo de cuñero es, ingeniero? Va a ser un cuñero de perfil, exactamente, que es el que se pide para esa posición. Y el cuñero de perfil, ¿qué concentrador de esfuerzos me genera? ¿Qué valor? De 2, exactamente. Y lo colocamos aquí, ingenieros. Y ya con eso nos aseguramos que en el engrane, en el punto C, pues obviamente se transmita la torsión de la flecha al engrane. También evitamos un deslizamiento hacia la izquierda, pero hay un detalle. Ahora tenemos que evitar el deslizamiento del engrane hacia la derecha, porque si no el engranito se va a estar deslizando a lo largo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha de nuestro árbol de transmisión. Se va a deslizar hacia la derecha ahora. Hacia la izquierda ya no porque está el hombro, pero hacia la derecha sí. ¿Cómo lo evitamos? Pues lamentablemente aquí no podemos poner otro hombro, ¿sí? Porque el hombro que tendríamos que poner aquí tendría que ser mayor al diámetro del punto C. Y si colocamos un hombro más grande, ¿qué va a pasar, ingenieros? Pues no vamos a poder colocar el engrane porque el orificio donde va a ir colocado la flecha del engrane va a ser chiquito y pues ahí nos va a pedir un diámetro más grande, ¿sí? Entonces, no, como no hay, aquí es donde no podemos evitar las ranuras de anillo de sujeción. Y colocamos una ranura de anillo de sujeción, y como la ranura de anillo de sujeción está en una zona intermedia donde hay elementos a los lados que producen fuerza, pues resulta que tengo que incluirlo aquí, ingenieros. ¿Sí? Tengo que incluir aquí mi ranura para anillo de sujeción. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocarla. ¿Y qué concentrador de esfuerzos me produce? ¿Qué valor? De 3. De 3. Ahí está. ¿Sale? Vamos a poner, déjenme, se me movió aquí la imagen y déjenme ponerla más para acá arriba. Y aquí está. No sé por qué aquí me movió esto. Ah, ya vi por qué. La ranura para anillo de sujeción y esta la colocamos de este lado. Ahí está. Esta es la ranura para anillo de sujeción, ingenieros. Ahí lo ponemos, ¿sale? Si se dan cuenta, nada más dibujé un pedacito del otro extremo de C, porque estoy de izquierda a derecha, lo dibujé, y le estoy colocando aquí otra línea que indica que hay un corte que todavía hacia adelante, pues continúa el árbol de transmisión. ¿Sale? Así va a quedar nuestro dibujo, ingenieros. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya colocamos todos los valores. Vámonos con los datos. ¿Vale? Ahora sí, vámonos con los datos. Entonces, en los datos, ingenieros, que vamos a colocar, pues en el punto C nos vamos a los diagramitas de cuerpo libre. Y ustedes díganme en el punto C, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos, ingenieros? Ahí está, para que lo vean mejor. ¿Qué datos hay en el punto C que nos podrían producir falla? Hay flexión, hay fuerza cortante, también, ¿ya vieron?
O sea, hay un momento de flexión que obviamente vamos a determinar la resultante, hay fuerza cortante que hay que determinar la resultante, pero hay un caso muy particular en este punto, ingenieros. Vean qué pasa con la torsión. ¿Qué Pues pasa con la torsión? es ahí donde se acaba, ¿no? Donde llega ya el... Ahí se acaba la torsión, exactamente. Pero ahí entonces Y con esto, ¿perdón? yo decía que ahí todavía se seguía tomando la torsión, ¿no? La de 21. Sí, pues se tiene que seguir tomando, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tomen mucha atención a esto, ingenieros. Vamos a poner los datos en el punto C y al darnos cuenta que la torsión ahí es donde termina, ese pequeño detalle nos va a hacer a tener que analizar de doble forma el punto C. Ese pequeñísimo detalle. ¿Por qué? Porque si yo analizo el punto C hacia su parte izquierda, un poquitito hacia su parte izquierda, pero en el punto C, o a la mitad del punto C, hacia la izquierda tengo fuerza cortante, tengo momento de flexión en ambos planos y tengo par de torsión. ¿Ya vieron? Hacia la izquierda. ¿Y qué pasa hacia la derecha? ¿Qué tengo? Pues tengo fuerza cortante, tengo momento de flexión, pero el par de torsión es cero. Ese pequeñísimo detalle hace que tenga que analizar parte izquierda y parte derecha del punto C. ¿Sale? Así les va a pasar a ustedes a lo mejor en sus diseños. Es muy común que suceda esto. Verifiquen bien, analicen todos sus diagramas y cuando en su parte izquierda o derecha tengan una condición diferente, esto aquí en este caso fue con el momento de torsión, pero puede ser que el momento de flexión también les pase que de un lado haya flexión y del otro no. Pues tendrán que analizarlo igual de dos lados, ¿ok? ¿Queda claro, ingenieros? ¿Qué hacemos? Pues entonces dividimos nuestro análisis en la parte izquierda y luego la parte derecha. Vamos a analizar ahora primero la parte izquierda, que es la que tiene todos los elementos. La parte izquierda tengo momento de flexión en el punto C en ambos diagramas de flexiones de 16.800 al cuadrado más 12.229 al cuadrado. ¿Y cuánto me da, ingenieros, la resultante? ¿Cuánto me da la resultante, ingenieros? Sí, ahí está. Muchas gracias, ingeniero. Aquí me da 20.779.75. De hecho, ya me lo habían dado anteriormente este dato. Ya lo habíamos calculado. ¿Sí? Y bueno, vámonos con el par de torsión del lado izquierdo. ¿Cuánto vale? El par de torsión. En el lado izquierdo vale 21,000. 21,000. Lado izquierdo. Del lado derecho vale 0. ¿Sale? Estamos en el lado izquierdo. Vean, aquí le puse C, lado izquierdo. Y la fuerza cortante vertical, pues lo mismo. Lado izquierdo vale 2.520 y 305.73. ¿Sale? Calculamos también sus valores por cualquier, ahora sí, si los requiere, si los llegamos a requerir. Y en el lado izquierdo, ingenieros, tenemos que definir el factor de concentración de esfuerzos. Ya nada más vamos a definir este dato, ya para terminar nuestra clase, ya terminó realmente nuestra clase. Y bueno, vámonos ahora sí que a nuestro dibujo. Y yo les voy a indicar, vean, nuestro dibujo es este. El dibujo si ustedes parten en dos, el punto C, del lado izquierdo, ¿cuáles son los concentradores que se involucran del lado izquierdo? El del cuñero y el del chaflán. El del cuñero y el del chaflán, exactamente. Del lado izquierdo,
el del cuñero y del chaflán. Entonces, ¿cuál de esos dos es el que predominaría? El del cuñero, que es más alto. Entonces, en nuestros datos vamos a poner que el concentrador de esfuerzos que predomina es el del cuñero. ¿Sale? Que vale 2. Es el lado izquierdo. Cuando analicen el lado derecho, ya no va a ser este, va a ser el otro. ¿Vale? Ahora, ¿qué fórmula utilizarían, ingenieros, teniendo todos estos datos? Estos datos, ¿qué fórmula les dicen que utilicen para calcular el diámetro mínimo? La misma. Pues la fórmula donde hay momento de flexión repetido invertido y el par de torsión constante. Y es la misma fórmula que usamos en el paso anterior, y pues es esta. Con eso concluimos, ingenieros. Nada más hagan los cálculos, ya tienen todos los datos, ¿sí? Calculemos, por favor, este diámetro. Nada más aquí, de hecho, si quieren, sustituyo los valores para que ustedes rápido y concluyamos con esto nuestra clase. ¿Sí? Tenemos los datos del punto B, lado izquierdo, donde el concentrador de esfuerzos es 2, y qué diámetro nos está dando. Vean que pues obviamente el factor de diseño pues no cambia, es el mismo en toda la flecha, en todo el árbol, en todo el elemento. Las propiedades mecánicas del material igual, o sea, no cambian, son la resistencia, límite de resistencia de la fatiga y la fluencia es la misma. Y lo único que está cambiando entre cada punto de análisis van a ser los momentos de flexión, a menos que estemos analizando el lado izquierdo y derecho del mismo punto. ¿Sí? En este caso, como lado izquierdo, pues tiene estos datos y el concentrador de esfuerzos es de 2. Para este caso, del lado izquierdo, ¿cuánto sería nuestro diámetro? Me da de 3.98. 3.38. 3.98. 98, ok. .98, ahí está, ingenieros. ¿Sale? Ese es el diámetro en el punto C del lado izquierdo. Todavía no, en el punto C, a diferencia del punto B, ingenieros, en el punto C todavía no sabemos qué diámetro va a quedar. Este diámetro es el que nos dio analizando la parte izquierda donde existe torsión. Todavía tenemos que analizar la parte derecha, eso lo dejamos para la siguiente clase, pero en el punto C vamos a definir ya el diámetro, el que va a quedar al final en ese cálculo que hagamos de la parte pues derecha. ¿Sale? Bueno, les agradezco muchísimo su atención, sus participaciones y su asistencia. Nos vemos el día lunes para continuar con